hacer el estudio del estado crítico para cualquier sustancia. Para ello analicemos la gráfica presión versus volumen, en la cual estamos colocando isotermas de modo real. Es decir, en esta curva la temperatura se mantiene constante. Como pueden ver, ya no son curvas como las que habíamos visto en gas ideal, que eran de este modo. Ahora tienen diferente forma. Y esto es por el comportamiento real que ya van a tener. Entonces, en la parte inferior vamos a tener una curva medio aplanada en cierto punto y de nuevo de bajada. Y así, vamos a ir subiendo a un punto tal que va a disminuir esto. Y al final vamos a llegar a lo que ya conocíamos de un gas ideal, en las partes de este lado. Pero, para poder pasar de estas curvas a esa curva, tiene que haber un punto de inflexión que me define ese cambio. Justamente este punto de inflexión se da en una isoterma. Una isoterma que se encuentra a la temperatura crítica. Entonces, el punto de inflexión en esta isoterma, vamos a decir que es este. Como estamos en un diagrama, podemos leer para este punto su presión. Y como estamos en un punto de inflexión de la temperatura crítica, esta es la presión crítica. Lo mismo si queremos leer el volumen, lo bajamos hacia volumen. Y lo mismo, sería el volumen crítico. Esas son las coordenadas para un punto crítico. Ahora, ¿qué más me define este punto? También me ayuda a definir, por cercanía, esta división. Como pueden ver, aquí hay un aplanamiento. Entonces, existe una tipo cúpula que se forma acá, que a la larga, cuando lleven más adelante esto, te define un pequeño equilibrio aquí adentro, la separación con un líquido y un gas sobrecalentado, un vapor sobrecalentado. Pero por ahora lo que nos sirve es estudiar este punto, que es el punto crítico, en el cual existen la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico. Otra característica importante de este punto crítico es que cuando una sustancia está en su punto crítico, esta sustancia no puede ser identificada ni como un gas ni como un líquido, porque debido a las propiedades que tiene este estado crítico, al estar en este punto, sus propiedades son muy variables. Entonces, en ciertos momentos puede parecer un gas, en ciertos momentos puede parecer un líquido. Entonces, podemos decir que cuando estemos en el estado crítico, en el punto crítico, no se puede diferenciar entre el estado gaseoso ni el estado líquido. Ahora, las propiedades críticas, la presión crítica, la temperatura crítica y el volumen crítico van a ser y siempre son propiedades intrínsecas y específicas para cada sustancia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una presión crítica, una temperatura crítica y un volumen crítico para cada sustancia y no se repite. Entonces vamos a tener tablas en donde vamos a poder tener las propiedades críticas para cada componente. Ejemplo, el helio, el oxígeno, el nitrógeno, para cualquiera podemos tener esto. Entonces siempre se va a poder conocer esto. Y esto es una ventaja frente a las ecuaciones de estado. Por ejemplo, la ecuación de Van der Waals tiene la constante A y la constante B. Es verdad, sí hay tablas donde vamos a encontrar la constante A y B para cada componente gaseoso, para la ecuación de Van der Waals. Pero ahora vamos a otra ecuación de estado, no tan conocida. Digamos la de Berthelot. También tiene la constante A y también tiene la constante B. Pero hay tablas donde podemos encontrar la constante A y la constante B para cada sustancia de Berthelot. Debe haber, pero está más complicado conseguir. Y así si nos vamos yendo a ecuaciones menos conocidas, la de Dieterich y la de Redlich-Wunsch, más complicadas. Entonces, debido a eso, hay una metodología. Una metodología que me ayuda a expresar cualquier constante de cualquier ecuación de estado en función de propiedades críticas. Porque propiedades críticas siempre voy a conocer. Entonces, por eso es conveniente conocer constantes de cualquier ecuación en función de propiedades críticas. Para poder conocer esto, existen dos métodos. Un método es el de factorización y el otro es el de diferenciales. El de factorización, el más común, asumimos que llegamos a una ecuación cúbica. La desarrollamos y nos va a quedar esta. El volumen al cubo es igual a menos 3 volumen crítico, volumen al cuadrado, más 3b crítico al cuadrado por b, menos b crítico al cubo igual a 0. Ahora, ¿de qué me sirve tener esta ecuación base?
Con la ecuación de estado que me den, la voy a llevar a esta forma. Es decir, voy a encontrar esta ecuación. B al cubo más, no sé qué me puede salir las constantes de acá, pero por volumen al cuadrado por volumen. Entonces tengo que encontrar y tengo que llevar la ecuación que me dé a esta forma, a un polinomio cúbico. Y cada término lo igualo por comparación. Y así se me crean tres ecuaciones y así voy a poder encontrar las constantes en función de propiedades críticas. Ya, pero como pueden ver, no siempre se van a poder llevar ecuaciones a una forma polinómica del estado cúbico. Entonces, no va a ser tan general. Por eso existe el método diferencial, que es más sencillo. Este método diferencial nace debido a esto. Como el punto crítico es un punto de inflexión, en la gráfica presión versus volumen, se puede calcular este punto de inflexión con una derivada. Vamos a derivar parcialmente, pero diferencial de la presión respecto del volumen, a temperatura constante. Como es un punto de inflexión, lo igualo a cero. Así genero mi primera ecuación. Ahora, como debe ser un máximo, hallo la segunda derivada. O un mínimo, da lo mismo. Y la segunda derivada sería diferencial segunda de la presión respecto del volumen al cuadrado, también a temperatura constante, lo igual a cero. Y así puedo encontrar un sistema de dos ecuaciones para encontrar dos constantes en función de propiedades críticas. Y esto lo voy a utilizar cuando la presión sea despejable. Este lado. Ahora, si en la ecuación de estado que me vayan a dar no es despejable la presión, pero es despejable el volumen, utilizo el otro lado, que es prácticamente la inversa. Sería diferencial del volumen respecto de la presión. Diferencio esto a temperatura constante y lo igualo a cero. También hallo la segunda derivada y lo igualo a cero. De nuevo, dos ecuaciones me ayudan a determinar dos constantes en función de propiedades críticas. Entonces es suficiente encontrar o bien estas dos cuando la presión sea despejable, o bien estas dos cuando el volumen sea despejable. Con estas dos ecuaciones, dos constantes en función de propiedades críticas, lo mismo con esto. Ahora, generalmente no me va a servir encontrar la constante en función de las tres propiedades críticas. Solo me sirve encontrar las constantes, las dos constantes, en función de esto y esto. No tanto volumen crítico. Entonces, ¿cómo hago para desaparecer mi volumen crítico? Para ello, voy a evaluar la ecuación de estado que me dé en el estado crítico. Y así genero una tercera ecuación y ya puedo encontrar dos constantes en función de solo dos propiedades críticas. Lo mismo en este lado. Y ahora para ejemplificar esto, voy a encontrar las constantes de la ecuación de Dieterici en función de propiedades críticas. Ya entonces, como lo voy a hacer por el método diferencial, primero escojo si estoy en P despejable o en volumen despejable. Aquí ya me han dado la presión despejada, entonces es presión despejable. Verifico si el volumen se despeja. No se despeja, ¿no ve? Está en el exponente y también está acá. Entonces es P despejable, voy a encontrar estas dos diferenciales. Y entonces tengo que diferenciar la presión respecto del volumen. Aquí ya lo tengo despejado, entonces directamente esto lo diferencio respecto del volumen a temperatura constante. Esto sería diferencial de P respecto del volumen a temperatura constante. Esto tengo que diferenciar. RT saldría porque es constante. Ahora, tengo que diferenciar respecto del volumen todo esto. Exponente elevado a la menos A RTB sobre B minúscula menos B mayúscula. Ya. Ahora, esta diferencial es un cociente, ¿no? Entonces tengo que aplicar la regla del cociente. Ya. Aplicando la regla del cociente. Arriba. Primero derivo el primer término, el numerador. La derivada de esto primero se mantiene igual. Derivada del exponente sería menos A sobre RT. La derivada de 1 sobre B. Eso sería menos 1 sobre B cuadrado. Ya. Y con esto ya he derivado el primer término. Por el de abajo sin derivar. B menos B. Listo. Ahora,
ya no derivo el de arriba, entonces solo me quedaría E a la menos A RTB. Derivo el de abajo. La derivada de B menos B. Solo sería 1 porque B es constante. Y esto lo divido entre el denominador al cuadrado, B menos B al cuadrado. Y ya está, esto es el diferencial de la presión respecto del volumen a temperatura constante. Ahora, como les dije, este diferencial lo voy a igualar a 0, entonces esta ecuación lo igualo a 0. Si lo igualo a 0 esa ecuación, ¿qué puedo hacer? RT lo puedo mandar a dividir. ¿No ve? Entonces RT se me va. De acá arriba, E elevado a la menos A RTB está en ambos lados. Entonces, también puedo mandar a dividir. Y también se me va. Entonces, lo único que me va a quedar, el diferencial de la presión respecto del volumen a temperatura constante sería arriba. Arriba solo me va a quedar menos por menos más. Entonces sería A sobre RTB cuadrado por B menos B. Acá, esto ha ido a dividir, entonces no queda nada, solo menos 1. Esto también lo paso a multiplicar y ya no pasa nada. Entonces, esta sería la primera ecuación igualada a 0. Ya tengo una ecuación. Ahora tengo que encontrar la segunda derivada para encontrar la segunda ecuación. Entonces, esto lo diferencio respecto del volumen de nuevo. Sería la segunda derivada de la presión respecto del volumen al cuadrado. Esto a temperatura constante. De acá, ART sale de la diferencial porque son constantes. Solo me va a quedar diferencial respecto del volumen de B menos B sobre B cuadrado menos el diferencial respecto del volumen de 1. Esto también lo voy a igualar a 0. ¿No ve? He repartido mi diferencial. En el primer lado ART sale, porque son constantes. Adentro solo me queda B menos B sobre B cuadrado. Y acá, si lo reparto, solo es diferencial de 1 y esto vale 0. Y entonces solo hay que diferenciar esto y encuentro la segunda ecuación. Acá se sigue quedando ART. Esto de nuevo, respecto del volumen, de nuevo es un cociente, entonces la derivada de arriba, eso sería solo 1 por el segundo sin derivar, B cuadrado. Menos, arriba ya no derivo, B menos B. Y ahora derivo el de abajo, eso sería 2B. Y divido entre esto al cuadrado, sería B a la cuarta. Y esto está igualado a 0. Y lo mismo, acá, esta constante puede mandar a este lado, ya no vale nada porque va a ser 0. B a la cuarta puede mandar a este lado, ya no vale nada, también 0. Entonces solo me queda aquí adentro. Y si lo desarrollo un poquito sería B cuadrado, esto lo paso a desarrollar, sería 2B cuadrado más 2B minúscula B igualado a 0. Ya está, ya tengo la segunda ecuación. Ahora una vez que tengo las dos ecuaciones, lo que voy a hacer es colocarles nombres de variables críticas. Esto va a ser T crítica, este volumen va a ser volumen crítico, este volumen va a ser volumen crítico aquí. Volumen crítico, volumen crítico, volumen crítico. Ahora si se dan cuenta, en esta última ecuación, ya puedo despejar B y ya tendría en función de volumen crítico. Ahora aquí ya he copiado esta ecuación. Si lo divido entre B crítico, este B crítico se me va, el cuadrado se me va, el cuadrado se me va. Lo siguiente, B crítico menos 2B crítico es menos B crítico. Si lo paso a este lado va a ser más B crítico. Y este 2 lo mando a dividir, sería entonces B es igual a B crítico sobre 2. Lo que ya vendría a ser una respuesta. Porque yo quería las constantes en función de propiedades críticas y esto ya es una respuesta. Ahora, la otra constante que debo encontrar es A, que está acá. Y si ya reemplazo lo que es B, ya voy a poder resolver. Acá voy a tener lo siguiente. Copio tal y como está. A es igual a R T crítico por volumen crítico al cuadrado. Por volumen crítico menos B. Pero B vale B crítico sobre 2. Y esto es igual a, este 1 va a pasar a sumar, más 1.
Ahora si simplemente despejo A, esto pasaría a multiplicar, me quedaría R de crítico, volumen crítico al cuadrado, sobre esto, B crítico menos 1/2 de B crítico. Esto sale 1/2 de B crítico, entonces esto lo mando a dividir. 1/2 de B crítico, y como pueden ver acá, esto con el cuadrado se me va, y ya tengo A en función de propiedades críticas. 2 sube, entonces sería 2R de crítico por B crítico, y es la otra constante en función de propiedades críticas. Como pueden ver, no ha sido tan complicado. Solo he utilizado dos ecuaciones y he podido hallar dos constantes en función de propiedades críticas. Ahora, si quisiera utilizar la ecuación evaluada en el estado crítico, utilizaría esto. Acá le colocaría P crítico, aquí T crítico, B crítico, T crítico, B crítico. Ahora, así lo he evaluado en propiedades críticas. Ahora, ¿de qué me serviría hallar esto? Por ejemplo, B crítico de aquí no voy a poder despejar. Entonces, para en vano voy a utilizarlo. Por eso lo voy a dejar tal y como está y tengo A y B en función de propiedades críticas. Ahora, como pueden ver, la ecuación de Dieterich no se podía hacer por la forma de factorización. O se hubiera podido hacer, pero hubiera sido un poco más complicado llevarlo a este polinomio. Pero por diferenciales, como es más general la parte de derivar, si es posible, tal vez la diferencial ha sido un poquito complicada, pero a la larga igual se forma el sistema de ecuaciones y lo demás solo es álgebra para resolver y despejar constantes.